Buenas noches, hermanos. El estudio de la palabra de Dios hoy es los 10 cuernos de Daniel y el cuerno pequeño, que son los mismos 10 reyes de Apocalipsis y la bestia, hermano. Entonces, el significado de estos 10 cuernos y el cuerno pequeño de Daniel y el significado de los 10 reyes de Apocalipsis y la bestia es este, hermano. En los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se levantarán 10 reyes, hermanos. Estos 10 reyes se levantarán del antiguo imperio romano. El propósito de estos 10 reyes es entregar toda la autoridad al cuerno pequeño de Daniel y a la bestia de Apocalipsis. Estos 10 reyes entregarán toda su autoridad, todo su poder. ¿Para qué? Para que la bestia vaya contra Israel y destruya al pueblo de los santos, hermanos. Entonces, la bestia de Apocalipsis 17, hermano, este es el significado, hermano. La bestia que era y no es y será. ¿Cuál es esta bestia, hermano? Esta bestia que era y no es y será es el imperio griego, hermano, fundado desde tiempos antiguos por los griegos. Ellos, en tiempos pasados, Alejandría era la capital del antiguo Egipto. Fue fundada por Alejandro Magno en el 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Estos 10 cuernos de Daniel y estos 10 reyes de Apocalipsis tienen un propósito, hermano. Entregarán todo su poder y autoridad a la bestia, porque así Dios lo ha propuesto, hermano. ¿Por qué? Porque todo el reino de Egipto será entregado a la bestia, que es el anticristo. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis es el anticristo, hermano. Entonces, estos 10 reyes le entregarán toda su autoridad al anticristo, o sea, al cuerno pequeño de Daniel y a la bestia de Apocalipsis, todo el reino de Egipto, hermano. Y tomarán la ciudad de Alejandría, que fue la antigua capital de Egipto, que fue fundada por Alejandro Magno en el 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, de Apocalipsis 17 y versículo 18, es la ciudad antigua que hoy es Alejandría. Esa ciudad antigua, Alejandría, fue la capital de Egipto, hermano. Entonces, en los últimos tiempos, estos 10 reyes entregarán toda su autoridad al anticristo y tomará Egipto, hermano. Todo Egipto será tomado en manos de él y su trono estará en Egipto, en Alejandría, la antigua capital del imperio griego, hermano. Entonces, el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo tomará y sitiará Jerusalén y llevará cautivo a todo el pueblo de Israel, lo llevará cautivo, a una gran parte del pueblo de Israel, a la mitad del pueblo de Israel lo llevará cautivo. ¿Por qué? Porque los otros habitantes que queden de la ciudad, hermano, dicen que no serán cortados de la ciudad. Pero para salvar sus vidas en los últimos tiempos, tendrán que huir a los montes, hermano. El último tiempo va a ser cuando ellos huyan a los montes. Por eso el anticristo lleva a todos sus ejércitos sobre los mares. Dice que los lleva sobre los mares y los montes de Israel, o sea, en Megiddo. Esa es la última batalla
que va a ser el anticristo cuando el espíritu del dragón, que es Satanás, el espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo, son tres espíritus a manera de rana, salen y van a los reyes de todo el oriente, a los reyes de todo el oriente, van a China, a India, a todos esos países que están, a Pakistán, a Irak, a Irán, a todos esos países, irá esos espíritus a manera de rana y convocará, y el agua del río Éufrates se secará para que esté el paso de esos reyes del oriente en esa última batalla donde Dios trae juicio, hermano. ¿Por qué? Porque el anticristo era la bestia, el quinto imperio que fue el imperio griego, y no era porque en el tiempo que se le da la revelación al apóstol Juan era el imperio romano, que era el sexto, por eso no era ya el imperio griego, que había sido el quinto imperio, pero iba a ser en un futuro el octavo. ¿Por qué? Porque el imperio griego, que había sido, pero que no era porque era el imperio romano, sería el octavo reino. ¿Por qué? Porque la bestia de Apocalipsis, que es el mismo cuerno de Daniel, el cuerno pequeño, es el anticristo y revivirá toda la cultura griega. Toda la cultura griega la revivirá el anticristo, ¿sí? La cultura griega que adoró a los hombres, que adoró a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, que conociendo a Dios no le quisieron obedecer, no le quisieron conocer, lo despreciaron, ¿sí? Su necio corazón fue entenebrecido por eso, porque ellos no quisieron recibir la gloria de Dios, la cambiaron por adoración a aves, a hombres, a su cultura se entregaron. Entonces Dios también los entregó a ellos, a todas esas pasiones vergonzosas, que se entregaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, hermano, el anticristo, como ya se los dije, es el cuerno pequeño, que son los reyes de Siria, que gobernaron el imperio Seleucida, que fue un imperio que fundó Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, el rey del norte es los reyes de Siria. Los reyes de Siria y todo el país del Líbano, todos esos países que están al norte de Israel, vendrán contra Israel, contra Jerusalén, hermano. Tomarán todo Egipto, tomarán Libia y tomarán Etiopía, se apoderarán de todos los tesoros, de esos reinos, hermano. Y tomarán a Jerusalén y llevarán cautividad, pero en el último tiempo él saldrá entre los mares y el monte glorioso de Dios. Llegará a Megiddo y querrá matar a los judíos y a los cristianos que estén sobre los montes esperando la salvación y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios va a traer juicio en ese tiempo, hermano. Todos esos ejércitos van a ser destruidos con la espada de Dios va a ser destruido, con su venida, con su gloria, hermano. Van a ser destruidos. Entonces, la interpretación de la gran ramera de Apocalipsis 17 es esa, hermano. No nos dejemos confundir por los pastores, por los curas, sobre todo por los pastores que solo dicen lo que ellos quieren que sepan los demás, pero que saben que ellos mismos están equivocados porque no hacen ayuno, porque no hacen oración, porque no se entregan a Dios de corazón en humildad, hermano. Y Dios quiere que se sepa la verdad, hermano. Todas las mentiras que se han echado, Dios quiere que eso se acabe, hermano. Entonces, la bestia que era y no es y será es el imperio griego, el anticristo revivirá todo ese imperio griego y toda esa cultura y querrá cambiar los tiempos y la ley, hermano. Solo querrá que se adore a él, hermano. Solo querrá que se adore a él. Para eso necesitará de esos 10 reyes, que le entregarán toda su autoridad y todo su poder. ¿Sí ve? El anticristo hará guerra contra 3 de esos reinos, hermano.
Solo 7 de esos reinos, y ponele el octavo, serán ellos los que reinarán el planeta y pedirán la adoración, hermano, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque Israel va a ser entregada, el pueblo de los santos va a ser entregada por 3 años y medio, hermanos. Después de los 3 años y medio y un poco de tiempo más, como lo explica Daniel, el capítulo 12 de Daniel, vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca, hermano, se acerca porque el anticristo entre poco tiempo, hermano, va a firmar un tratado de paz en el Medio Oriente por 7 años, hermano, pero a los 3 años y medio lo romperá y se levantará, hermano. Por eso Daniel lo explica muy claramente, hermano. Daniel lo explica. Si nosotros nos ponemos a mirar el capítulo 11 de Daniel y el versículo 35 en adelante, sabemos que este es el rey, hermano, que este es el anticristo. Ese rey que se nombra en Daniel capítulo 11 y versículo 35 de ahí en adelante, él es el anticristo, hermano. ¿Sí ven? Él es el anticristo, es el rey del norte, el rey de Siria. Él es el asirio que vendrá contra Israel, hermano. Entonces, esa es la palabra de Dios hoy, hermano. Dios ha puesto en mi corazón que eso se sepa, hermano, para que no seamos más engañados, hermano, con las mentiras que nos dicen los pastores o en cuanto a la gran ramera, donde le echan la culpa a los papas, donde le echan la culpa a la Iglesia Católica. No, hermano, la Iglesia Católica no es la religión del anticristo, hermano. Todos esos pastores están equivocados, porque el anticristo revivirá al imperio romano y al imperio griego, hermano. El anticristo revivirá todo el imperio griego, hermano, y se levantarán 10 naciones del antiguo imperio romano para darle toda la autoridad al anticristo, hermano. Entonces, el anticristo tendrá su trono en Egipto, en Alejandría. Esa ciudad, a la venida de Cristo, al fin de los tiempos, hermano, esa ciudad va a haber un gran terremoto en la tierra, hermano, y esa ciudad va a ser destrozada en 3 partes, y va a caer granizo y fuego sobre esa ciudad y sobre esa tierra, hermano, sobre esa ciudad de Alejandría, la antigua capital de Egipto, hermano. Dios después va a enviar a un ángel que va a tirar una piedra, como una piedra de molino, al mar, y esa ciudad va a desaparecer para siempre. Alejandría, la antigua capital de Egipto, va a desaparecer para siempre, hermano. Entonces no nos dejemos engañar, hermano, porque la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, hermano, y la Iglesia Judía es la Iglesia de Dios, hermano. No podemos decir que es la Iglesia Católica, ni que esto ni aquello, hermano, ni que la gran ramera son los papas, ni que los papas son la bestia que era y no es y será. No, la bestia que era, 5 reyes habían pasado, hermano. 5 reyes habían pasado, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, dice que uno era. El apóstol Juan estaba en el imperio que era el 6º imperio, que era el imperio romano. La bestia que había dejado de ser había sido el imperio griego, por eso es la bestia que era y no es, porque ya era el imperio romano, pero que iba a ser en un futuro el 8º reino. O sea que el anticristo, con los 10 reyes de Apocalipsis, iba a revivir al antiguo imperio griego, hermano. Entonces esto se viene ya para muy cercano, hermano, está muy cercano, donde se firme un tratado de paz en el Medio Oriente, hermano. Cuando el anticristo, que es el rey de Siria, firme ese tratado de paz, hermano, cuando él tire esa rúbrica, pasarán 3 años y medio y él romperá ese pacto, hermano, y traerá la guerra a Israel, hermano. Traerá la guerra a Israel y se apoderará de todo el territorio de Egipto, de todo el territorio de Libia y de todo el territorio de Etiopía, hermano. Entonces, Apocalipsis 17 y el versículo 18, hermano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra es
Alejandría, la antigua capital del imperio griego, hermano. Chao, hermanos.